RTP. Ya está con nosotros la doctora Lorena Piedra, ella es analista en seguridad. Vamos a hablar con ella sobre la inteligencia estatal y la falta de control democrático como una tutela partidaria y de también presiones en llamas. Vamos a hablar de este tema. Bienvenida, doctora Piedra, a la mañana en RTP. Doctora, ¿nos ayuda con su audio, por favor? Sí, buenos días, un abrazo cariñoso para su distinguida audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Hablemos del sistema carcelario. Sí me quiero ir por el lado primero de la coyuntura antes de ir por el punto que señalaba. La coyuntura es que se siguen dando traslados de la cárcel de Machala y Esmeraldas, centros penitenciarios donde han existido pues en los últimos 2 meses más de 50 muertos. Están siendo trasladados en su mayoría a la penitenciaría y a la Regional 4. Pero falta algo, o sea, no son únicamente los traslados, y lo hablábamos el día de ayer en este panel, y es que no se está cumpliendo tampoco con la rehabilitación, con la reorganización real de las cárceles, y qué efecto podría tener si cambiamos a unos reos a otra cárcel cuando realmente ahí no está la solución para que se calme o tener el control de estos centros penitenciarios. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina de la estrategia que está aplicando el Ministerio del Interior en medio de esta crisis carcelaria que continúa? Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que en primera instancia vale notar que está bien que se haya construido un nuevo centro de privación de libertad para gestionar el tema del hacinamiento, que sí es uno de los elementos que conflictúa mucho el control estatal. Recordemos que las cárceles que están en peores condiciones por temas de hacinamiento, pero también infraestructura, son las de Machala y la de Esmeraldas, y por eso la de Machala pues te presenta los temas que presenta. Ya, es un paso lo que se está haciendo. Sin embargo, hay que tomar medidas de tipo estructural que continuamos esperando. No se ha tomado una decisión en firme de qué pasa con la SNAI. La SNAI continúa siendo una entidad demasiado débil institucionalmente. Está peor, si antes decidía poco, ahora no decide casi nada, y el entramaje burocrático en el que se encuentra le deja en unas condiciones en las que su razón de ser ya es casi que estética, a veces más funcional a las estructuras de delincuencia organizada que al propio Estado. Hay una descoordinación muy grande entre Ministerio del Interior y SNAI. No se está actuando con la celeridad que se debe, e incluso, como en algunos centros de privación de libertad, hay competencias pues compartidas, por así decirlo, con las Fuerzas Armadas. Eso también complica la gestión administrativa en los centros de privación de libertad. Aunque se han militarizado algunos temas referentes a la seguridad de los centros de privación de libertad, esto no ha alcanzado para retomar el control, porque precisamente no se han tomado estas medidas estructurales que nos lleven a eliminar todas estas estructuras de corrupción que hay alrededor del SNAI y de cada centro de privación de libertad. Adelante. Adelante. ¿Qué opina usted? ¿Realmente el gobierno tiene el control de las cárceles? Porque lo mencionan, lo señalan, pero los resultados son terribles, ¿no? Ni siquiera se ha podido aclarar aquellos 17 muertos en la cárcel de Esmeraldas hace un par de semanas, donde en un comunicado que parecía realmente lamentable en cuanto a su redacción, parece que habían forzado la inteligencia artificial en el inglés, una mala traducción, y ni siquiera se tiene exactamente la razón del fallecimiento en un número tan importante de muertos. A semana seguida, 8 o 10 más en Guayaquil. Parece que se está utilizando el estrangulamiento, luego de asesinarlos, colgarlos. Pero en definitiva no hemos tenido reportes ni de autopsias, ni de investigaciones que puedan determinar qué es lo que ocurre. Pero más allá de esa tragedia, gente que muere estando bajo custodia del gobierno, del Estado, del Ecuador, ¿qué podemos pensar? No están bajo control las cárceles. Sabemos desde hace mucho tiempo que de las cárceles se envían órdenes para que la delincuencia opere en las calles. Estamos desprotegidos totalmente. Sí, es evidente. Es evidente que no se tiene el control, y por eso mismo eh,
se utiliza esta estrategia que a mí me parece poco efectiva del silencio frente a todos estos problemas que existen, porque eh, eh, ¿en qué se evidencia que el Estado no está? En estas negligencias estructurales, en estas cadenas de corrupción, en las circunstancias de abandono, pero todo esto se concreta en un castigo simbólico extra. El Estado, aunque no lo diga, en sus actos deja ver que esas vidas no le interesan, que básicamente que una persona sea asesinada o que muera por enfermedades prevenibles y tratables mientras está en custodia estatal. Esto es algo que debe ser analizado con todas las consecuencias que tienes, porque tú no necesitas, o sea, pues básicamente ir y utilizar un arma para eliminar a las personas que están en los centros de privación de libertad como actor estatal. A veces basta con hacinamiento, omisión y cinismo para que las personas se mueran. Y yo creo que esto es un tema que no está siendo pensado desde un punto de vista estratégico. Primero, es inadmisible que las personas pierdan su vida en estas condiciones, pero también no tiene ninguna lógica, solamente fortalece las estructuras criminales que siguen haciendo presencias, o sea, que siguen fortaleciendo su poder, haciendo presencia en las organizaciones criminales y además afecta la imagen del Estado, sin considerar los efectos en el mediano y en el largo plazo, que también son posibles demandas internacionales por violaciones ya que son sistemáticas a los derechos humanos. Adelante, Estrid. Pero se ha dejado de invertir o se le ha puesto muy poco interés. Y si usted revisa, por ejemplo, cuál es el presupuesto del SNAI, es realmente demasiado bajo a comparación de otros presupuestos. Y al momento ya de adscribirse al Ministerio del Interior, la pregunta lógica que deberíamos pensar desde el gobierno, o tal vez también la que podemos pensar racionalmente quienes pues vemos lo que ocurre, es que desaparezca el SNAI. No obstante, no está dentro de las posibilidades. El ministro del Interior lo decía. ¿Por qué no mejorarlo? Pero ¿en qué sentido mejoras a un SNAI o una entidad que no tiene el presupuesto necesario? Y segundo, que sus mismas autoridades están inmiscuidas en la corrupción que existe al interior de las cárceles. De ahí que tenemos casos, por ejemplo, de aquel director de la penitenciaría del Litoral que salía ebrio, en estado de embriaguez, después de tener un partido de fútbol con los PPL, y él le llamaba recreación. El problema no es que no se recreen, el problema es que convives ya con esa mafia y le permites hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema real aquí con el SNAI? Voluntad política. Cuando tienes voluntad política, que además se ha visto en otros ámbitos, puedes dotar de presupuesto suficiente y puedes empezar procesos de anticorrupción, de depuración y puedes establecer un liderazgo bastante claro para mejorar esa institución. Yo creo que talento humano en el país no falta, pero sí pasa por un tema de que esta voluntad política que en teoría existe no llega a concretarse, esto no llega a implementarse. Y claro, yo creo que ya hemos rebasado hace rato los escenarios en los que podíamos hacer, pues, no sé, ensayos que se perdonaba que no salieran bien alrededor del tema, pero ya es demasiado tiempo. Las primeras masacres tuvieron lugar en el 2021, han pasado 4 años y es irónico. Yo voy a dar lectura a un comunicado que está en la página web de la Presidencia de la República, que corresponde al año 2014, y dice: la nueva cárcel de Guayaquil dignifica la vida de los detenidos. Y aquí hace referencia, esto es del 2014, con una inversión superior a $82 millones, el CRS regional de Guayas va a cambiar los problemas, vamos a clasificar a los detenidos según el grado de peligrosidad, vamos a tener 700 cámaras de seguridad permanentes, y vamos a tener espacios para que los sentenciados se desarrollen deportivamente, académicamente y artísticamente.
Ya sabemos que las construcciones por sí solas no dan resultados. Si evaluamos lo que hizo en su momento el gobierno de Rafael Correa, esto no fue suficiente. Entonces se necesita voluntad política, también mucho criterio técnico y estar blindado al 100% contra la corrupción. Si no entendemos que lo que pasa dentro de las cárceles pasa factura en el tema de seguridad a nivel nacional, no vamos a poder mejorar todo el escenario que tenemos, el gran escenario. Tenemos el problema de que no ligamos lo que sucede dentro de los centros de privación de libertad con cómo operan las estructuras criminales en todo el Ecuador. Y mientras no solucionemos ese problema y le demos nivel de prioridad incluso en presupuesto y en blindar a las personas, construir institucionalidad ahí, todo lo demás también estará descontrolado. Esa conexión no se establece claramente por parte de los actores que están tomando decisiones e implementando la política pública. Pero frente a esa política pública se está trasladando a la sociedad una animosidad terrible con quienes están privados de la libertad. No tengo yo que recordar que dadas las falencias de nuestra justicia, ahí en esas cárceles hay muchos, pero muchos inocentes. Hay unos cuyo delito es únicamente ser pobres. Recordemos que hacia el año 60 el Papa Juan XXIII hizo historia al visitar una cárcel en Roma y evidentemente darle la dignidad a quienes en ese momento la habían perdido, más aún en esa época. ¿Usted cree que esto está traspasando a nivel social? Porque hay un sentir de que está bien que se maten entre ellos, ¿por qué no se matan más? Y esto no es así. Usted lo señala acertadamente. En momentos de crisis económica, los discursos que nos hacen odiar a otros y culparles de los temas que sufrimos pegan mucho. Es un tema psicológico que tenemos los seres humanos. De hecho, si es que no hubiera existido esta crisis económica tan fuerte, en la época en la que Hitler se volvió popular y el régimen nazi se asentó y se legitimó, no hubieras tenido esos resultados. Ahora estamos en medio de este fenómeno, pero lo que usted dice es claro. Yo realicé una investigación con 2 colegas que está publicada con la Konrad Adenauer, está en la página web de la PUCE donde yo trabajo. Y estamos haciendo una serie de publicaciones sobre las masacres carcelarias, o sea, explicando por qué tuvieron lugar las primeras masacres en Guayas. Y lo que encontramos es incluso el caso de una persona que fue asesinada que estaba privada de la libertad por pensión de alimentos. Eso estará relacionado un poco con la pobreza, pero esta persona que ingresa por pensión de alimentos ya adentro, por la necesidad económica, incurre en otros delitos, ingresa artículos ilegales, luego se mete en riños, luego así. Sus penas fueron creciendo y finalmente empieza una trayectoria criminal que le lleva a ser asesinada. Entonces, tenemos en esta investigación, está súper bien documentada quiénes eran estas personas, se anonimizó, no se presentan nombres, pero sí se presenta quiénes eran y qué vidas tenían antes de ser asesinadas bajo custodia estatal. Esto es un problema que se tiene y hay que hacer más conciencia. Yo les agradezco muchísimo por darme el espacio, por proponer esta otra mirada que además humaniza, pero que... Bueno, yo sí repito, ¿no? Tenemos que estar conscientes que si no solucionamos el problema de las cárceles, todo el sistema de seguridad no va a estar funcionando bien en el Ecuador, porque son elementos que están íntimamente relacionados. Doctora Piedra, y ahora que usted menciona, o estamos ya hablando justamente del tema de las cárceles, a nivel de infraestructura y también desde el poder simbólico, por decirlo de alguna manera, ¿cómo puede influir que se haya inaugurado una cárcel en el momento en que aún, por ejemplo, estaba, según lo dicho por el presidente, en cerca o más o menos por el 30% de, digamos, de desarrollo? ¿Es tal vez posible hacer un símil que eso pueda incurrir en una metáfora de así de incompleto como está la cárcel, está también incompleto el sistema de rehabilitación? ¿O de qué manera podríamos nosotros interpretar esto? ¿Cómo le hace o de qué manera se asume esto en el país, que se inaugure una cárcel que está a medio terminar? Bueno, es parte es una parte
de la solución del problema. Tener una cárcel que funcione bien, y no sabemos por cuánto tiempo va a funcionar bien, porque si todo el sistema está corrupto, solo es cuestión de tiempo para que se contamine de alguna manera y empiecen a suceder novedades. Lo que yo creo que el mensaje debe leerse así, como es de lo poco que están haciendo bastante bien. No quiere decir que no hagan nada bien, pero hacen muy poco y esto no alcanza. Y ciertamente yo creo que ya los mecanismos de exigir rendición de cuentas desde la ciudadanía deben mejorarse. Los ciudadanas y los ciudadanos a veces nos olvidamos de los efectos que tiene el no exigir rendición de cuentas de ciertas cosas sobre nuestras vidas, y en el ámbito de seguridad esto es clave. A veces pensamos que, por ejemplo, no tener voces que pidan cuentas, que sean críticas, es positivo para nuestra vida, pero no solo daña la democracia, sino también daña nuestras vidas, porque cuando hay personas negligentes que no hacen su trabajo desde el conocimiento, sino desde la improvisación, recibiendo buenos sueldos, porque sí soy pana de alguien y me dieron el trabajo, aunque no estoy preparado, tenemos unos resultados malísimos. Doctora Piedra, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado ya a 7:59 de la mañana. Muy amable, ha sido muy generosa con nosotros. Un abrazo, gracias. Gracias. Hasta mañana. RTP